Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ángel Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Angie Caluña. Angie Caluña, ¿no está? Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Alex Chamorro. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Coveña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Medelin Cusme. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Freire. Buenos días, presente. Buenos días. Blanca Huamán. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Enrique Huambo. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Eric Guerra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días, sí. Buenos días. Jonathan Padilla. Inge, presente. Buenos días. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Junior Prado. Buenos días, ingeniero. Presente. Cristian Sánchez. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Cristian Sanga. Cristian Sanga. ¿No está? Cristian Serrano. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Gino Taipicaña. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Brigito Apanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Eric Valdés. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Carla Villamar. Buenos días, presente, Inge. Buenos días. Camila Vinza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Listo. Ok. Vamos a continuar. Déjenme solamente les comparto la pantalla e iniciamos. Disculpe, ¿puede ayudarme con la lista, por favor? ¿Perdón? ¿Puede ayudarme con la lista? Disculpe, por favor. ¿Tú eres? Cristian Sang. Sanga. Listo. Ok. Listo. Ok, bueno, la semana anterior nosotros finalizamos las clases realizando básicamente ya el estudio. Bueno, estamos en el capítulo revisando esto del rendimiento de los diferentes sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? Ya sabemos que el parámetro para determinar o caracterizar o catalogar el rendimiento es la probabilidad de errores de bit o, que es lo mismo, ¿no? La tasa de errores de bit, ¿sí? Entonces, en función de esto ya hemos ido analizando, hemos ido obteniendo primero las ecuaciones generales en función de las cuales nosotros podemos ir generalizando cada una de estas ecuaciones para cada uno de los casos, ¿sí? Obviamente las primeras ecuaciones que nosotros determinamos, las primeras ecuaciones que nosotros desarrollamos,
eran realizando algunas consideraciones o asumiendo ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, asumiendo que el ruido que ingresa en el canal, ¿sí? Y que contamina nuestra señal de información es un ruido blanco gaussiano, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros lo podemos caracterizar justamente con una densidad con una función de densidad de probabilidad gaussiana y por lo tanto determinamos unas ciertas componentes o unas ciertas expresiones matemáticas, ¿sí? Ahora, en función de esas expresiones, asumiendo también, ¿no?, que los receptores constaban únicamente con dispositivos puramente lineales, se podían aplicar justamente cada una de las ecuaciones que nosotros desarrollamos para lo que son sistemas o sistemas de comunicación o sistemas de señalización banda base, ¿no? Es decir, que no han sido moduladas y en este caso nosotros analizamos la señalización unipolar, la señalización polar y la señalización bipolar, ¿sí? Entonces determinamos las expresiones matemáticas en función de las primeras ecuaciones desarrolladas, ¿sí? Posteriormente, determinamos también los diferentes tipos de sistemas de modulación, ya asumiendo señales pasabanda, ¿no? Como por ejemplo, señales ASK, señales BPSK y señales FSK. Nuevamente asumiendo las dos cosas, ¿no? Asumiendo que el ruido sigue siendo gaussiano, ¿sí? Y que los receptores básicamente cuentan con dispositivos lineales, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto la modulación ASK, la BPSK y la FSK se puede recibir, se puede demodular utilizando un detector coherente, que son básicamente los detectores de producto, ¿no? Entonces, en función de cada una de las combinaciones correspondientes, ¿sí? Y los detectores de producto son, en esencia, dispositivos lineales. Entonces, las ecuaciones que nosotros habíamos mencionado al inicio se ajustaban tranquilamente a estos casos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros analizamos, determinamos las ecuaciones y obtuvimos también cada una de las expresiones para la probabilidad de error de bit. Y en función de eso, ¿no es cierto?, pudimos tenemos la posibilidad de ir comparando, ¿no?, en función de cada una de las modulaciones correspondientes. Todo esto, si recordamos, también haciendo la diferenciación, ¿no?, porque encontramos expresiones de la probabilidad de error de bit, tanto para filtros pasabajas comunes y corrientes, como para filtros acoplados, los cuales maximizan o elevan, de cierta forma, el rendimiento de estos sistemas, ¿no? Entonces, ya habíamos analizado que, sobre todo, cuando nosotros trabajamos con filtros acoplados, el parámetro de... podríamos decir, de relación, ¿no es cierto?, un parámetro comparativo entre cada uno de los sistemas es el EPNO, ¿no?, la relación entre la energía promedio de bit y la densidad espectral de potencia del ruido, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros podemos establecer, ¿no?, por ejemplo, cuánto EPNO necesitamos, ¿no?, que son básicamente cuestiones de alimentación de señal, en otras palabras, con cuánto tenemos que alimentar nosotros a nuestra señal para generar una misma probabilidad de error de bit, ¿no? Entonces, en algunas modulaciones o en algunos sistemas de señalización, posiblemente es necesario incrementar más esta energía de bit, ¿no? Es decir, aumentar más de esta relación, ¿para qué? Para provocar la misma probabilidad de error de bit. Entonces, eso ya nos da cuenta, ¿no es cierto?, un poquito de los rendimientos. Yo puedo decir, es que con menos yo puedo lograr lo mismo que genero con este otro modulador, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ocurre en la BPSK. La BPSK, de lo que hemos analizado, es más eficiente que la ASK y la FSK, ¿no es cierto? Entonces, ya eso nos da un criterio comparativo, que es justamente lo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando analizamos cada una de estas situaciones, ¿sí? Ahora, hasta aquí justamente hemos realizado eso, ¿no? Sobre todo en los sistemas de modulaciones digitales. Hemos hecho el análisis cuando el detector es un detector coherente, porque es un detector lineal, ¿sí? Es un dispositivo lineal. Entonces, los detectores de producto se ajustaban, como ya habíamos mencionado, a las ecuaciones que habíamos desarrollado al inicio. Pero en el caso que nosotros utilicemos un detector no coherente, que es el ejemplo más claro, es un detector de envolvente,
estos detectores no coherentes ya dejan de ser lineales y por lo tanto, como ya no cumplen las funciones de linealidad en los dispositivos del receptor, ya las ecuaciones que nosotros determinamos al inicio dejan de ser válidas, ¿sí? Dejan de ser válidas por completo. Entonces, aquí hay que realizar otros análisis distintos, análisis diferentes, para poder caracterizar justamente estos receptores o estos demoduladores, ¿sí? Entonces, obviamente, incluso ustedes lo deben recordar, ¿no? Porque esto también ustedes debieron haber hecho un análisis similar en las modulaciones analógicas, en cambio, donde obtenían las relaciones de señal a ruido, ¿no es cierto? Entonces, era un poco más complicado caracterizar estas relaciones de señal a ruido en los detectores de envolvente que en los detectores de producto. Los detectores de producto son simples procesos matemáticos directos, mientras que en los detectores de envolvente nosotros tenemos que recurrir a ciertas aproximaciones, ¿sí? Y eso, bueno, eso nos ayuda notablemente para poder facilitar o poder tener alguna cercanía respecto a lo que en realidad se esperaría o se debería obtener como resultado de un detector no coherente, ¿sí? Entonces, igual aquí a su vez también justamente nos vamos a centrar en algunas aproximaciones para tratar de facilitar de una u otra forma estas condiciones, ¿sí? Porque a la larga, o sea, el análisis, el desarrollo matemático o el análisis o un estudio más analítico, digámoslo de esta forma, de los detectores de envolvente o los detectores no coherentes, siempre va a ser más complicado que un análisis matemático de un detector de producto, ¿sí? O un detector coherente. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Porque si no dijéramos, entonces, ¿por qué se generan estos detectores si son más complejos, son más complicados? O sea, el análisis matemático es más complicado, pero la implementación es mucho más sencilla, ¿no es cierto? Es mucho más sencilla que un detector de producto. En un detector de producto nosotros necesitamos, primero, la detección de la portadora, porque muchas veces la portadora, si es que hay movimiento en el transmisor, en el receptor, a causa del efecto Doppler, puede desplazarse ligeramente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de ley generar una detección de la portadora mediante, puede ser un circuito PLL, mediante un circuito, si es que hay una función de la portadora notable, ¿no? En este caso, si es que hay una componente, un impulso correspondiente en la portadora, ahí se puede utilizar un PLL, pero si no, se tendría que utilizar un lazo costas, un lazo cuadrático, etcétera, para detectar la portadora. Entonces ya es todo un sistema, todo un dispositivo necesario para realizar esto, ¿no? De ahí necesitamos el multiplicador y de ahí necesitamos el filtro pasabajas o el filtro acoplado, dependiendo del caso. Entonces, es más complicado que, por ejemplo, utilizar un simple detector de envolvente, el cual, como nosotros sabemos, consta únicamente de un diodo, ¿no es cierto? Y de una resistencia y un capacitor en paralelo. Y nada más, ¿no es cierto? Eso es todo lo que consta un detector de envolvente. Entonces, obviamente, para que se pueda detectar solamente el envolvente, y no se deje pasar todita la señal oscilatoria correspondiente, hay que hacer el cálculo adecuado, si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, de la resistencia y el capacitor, en función de una frecuencia intermedia que esté entre la banda de la señal banda base y la frecuencia portadora, en otras palabras, ¿no? Bueno, todo eso tenemos ya que recordar. Pero en esencia, la construcción o la implementación de un detector de envolvente es mucho más fácil e incluso es mucho más económica que un detector de producto. Entonces, en la mayoría de los casos prácticos, incluso se suele utilizar más que un detector coherente, se suele utilizar un detector no coherente, ¿sí? Entonces, y aquí ustedes dirán, bueno, ya no importa, el análisis matemático, bueno, se puede aproximar, se puede realizar algunas ciertas omisiones, y listo, entonces, perfecto, entonces siempre se va a utilizar un detector de envolvente. Bueno, tampoco es que siempre, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos sí, por cuestiones económicas y esa situación, pero en cuestiones de rendimiento, por ejemplo, siempre un detector de producto, el rendimiento va a ser superior al detector de envolvente, ¿sí? Eso sí, igual siempre va a ocurrir, es algo como lo que pasaba, por ejemplo, en la modulación analógica. Pero en la modulación analógica, por ejemplo, AM, ¿no es cierto? En AM se puede tranquilamente hacer una detección coherente como una detección no coherente, ¿sí? Y si ustedes recuerdan,
el rendimiento básicamente era el mismo para un detector de producto que un detector de envolvente cuando la relación de señal a ruido a la entrada era buena, es decir, el canal era bueno, había una relación bien amplia entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Entonces, en esas situaciones, en esos casos, si es que se tiene esa situación, que es básicamente, perdón, estoy tocando aquí esto de acá. ¿Qué pasó? Ya, perdón. Entonces, en estos casos correspondientes, justamente, ¿no? Cuando el canal es bueno, ¿no es cierto? Cuando se tiene una buena relación de señal a ruido a la entrada del receptor, entonces los desempeños son básicamente los mismos. Entonces, obviamente ahí, por costos, por facilidad, yo voy a optar por un detector de envolvente, por encima de un detector de producto, porque no hay diferencia. Ya solamente si es que la relación de señal a ruido era mala, ¿no es cierto? Es decir, ya no es que había una tan buena recepción de la señal ya directamente porque la señal de pronto llegaba muy atenuada o el ruido era demasiado intenso. Entonces, en esos casos, ahí sí el rendimiento de un detector de envolvente caía, ¿sí? Caía mucho por debajo del rendimiento del detector de producto. Entonces, claro, ahí sí, en esas condiciones es preferible, cuando se trabaja en esas condiciones, preferible trabajar con un detector de producto. Algo muy similar es lo que ocurre también en la comunicación digital, como ya vamos a ver más adelante. De pronto, sí, el rendimiento de un detector de producto es superior al rendimiento de un detector de envolvente, pero cuando se tiene, por ejemplo, una probabilidad o para probabilidades de error bastante bajas, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que implicaría un canal bueno, donde casi no hay muchos errores, para rendimientos buenos, en otras palabras, la diferencia del EBNO, que es básicamente lo que a nosotros nos interesa para poder comparar, ¿no es cierto?, apenas suele variar entre 1 y 2 dB, lo cual es muy poco, en realidad. Entonces, si yo digo, bueno, entonces solamente necesitaría aumentarle 1.2 dB, por ejemplo, en el EBNO para generar el mismo rendimiento con un detector de envolvente del rendimiento que yo obtendría con un detector de producto. Entonces prefiero trabajar con el detector de envolvente porque la diferencia es mínima, es muy cortita, ¿no? Entonces, eso sobre todo en esas situaciones, para generar esas probabilidades de error de bit bajas, ¿sí? Si es que las probabilidades de error de bit son más grandes, ¿no es cierto? Es decir, no es tan bueno el rendimiento, ahí sí va a ser preferible trabajar con un detector de producto porque ahí sí la diferencia entre el EBNO, ¿no es cierto?, va a ser un poquito más considerable, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, dando esta pequeña introducción, ¿sí?, de todo esto que vamos a ir analizando, vamos a ir detallando, vamos a ir determinando cada una de las expresiones matemáticas para las diferentes tipos de modulaciones en las cuales es posible utilizar una detección no coherente, en este caso un detector de envolvente. En este caso, como nosotros sabemos, ¿sí? Otra vez, perdón. No sé por qué está aquí esto. Ya. Ah, es que me está saliendo acá. Está escribiendo. Ya, ahí sí. Ok, bueno, entonces como les decía, las modulaciones en las cuales se puede utilizar un detector de no coherente, es en esencia un detector de producto, perdón, un detector de envolvente, puede ser la modulación ASK, ¿no es cierto? Es la modulación ASK porque en esencia, si nosotros recordamos, la modulación ASK viene más o menos algo así, ¿no? Bueno, voy a tener aquí, por ejemplo, un 1 binario, un 0, un 1 binario, ¿sí? Un 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el detector de producto, al estar conformado, ¿no es cierto?, por el diodo, primero el diodo elimina todas estas componentes, las de abajo, ¿no es cierto?, y nos quedamos solo con lo de arriba. Después, estas componentes, al tener estas oscilaciones, van a cargarle al capacitor, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo estos picos altos, le cargan al capacitor, y después, como está conectado en paralelo a la resistencia,
empieza a descargarse, pero obviamente esta carga y descarga tiene que ser más lenta de lo que trabaja esta frecuencia, ¿no? Entonces, porque si no se descargara de una y vamos a tener la misma oscilación, no nos va a servir de nada. Entonces aquí tiene que ir descargándose lentamente hasta que otra vez llegamos al siguiente pulso, ¿no? Entonces aquí otra vez se carga y otra vez se va a ir descargando, se carga, se va a ir descargando y algo así, hasta que aquí sí se descarga y se mantiene ahí, ¿no es cierto? Después de aquí otra vez se carga y así sucesivamente, ¿no? Entonces se va a generar más o menos una componente, una señal como esta, ¿no? A la final de cuentas, después de esto, ¿no es cierto? Se tiene que igual pasar por los dispositivos de muestreo y retención para poder muestrear, por ejemplo, aquí en un punto de esta señal, porque esta señal azul sería la señal que se recibe, ¿sí? Y esa señal, a la final de cuentas, es la que se va a muestrear. Si está por encima de un umbral, va a representar un 1 binario. Si está por debajo, va a representar un 0 binario, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, se puede trabajar tranquilamente con este detector en la modulación ASK, ¿sí? En la modulación FSK, en cambio, ahí nosotros trabajamos con dos frecuencias, ¿no es cierto? Si nosotros recordamos, estamos haciendo solamente una breve, otra pequeña introducción, ¿no? Donde aquí de pronto yo voy a tener algo como esto, ¿sí? Y de pronto aquí voy a tener algo como esto, ¿sí? Después otra vez voy a tener algo como esto y después de aquí otra vez, ¿ya? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, esto, bueno, en este caso estaríamos al revés, ¿no? Esto me representaría un 0, un 1, un 0, un 1. Frecuencia de espacio, frecuencia de marca. Frecuencia de espacio, frecuencia de marca, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos justamente con un detector de envolvente, ¿no es cierto? Con un detector de envolvente, pero que trabaje o que básicamente... Bueno, siempre y cuando nosotros tengamos un filtrado adicional para poder eliminar y quedarnos solamente con las componentes que nos interesa, podemos separar cada una de estas frecuencias, ¿sí? Ya vamos a ir analizando esto un poquito a más detalle, ¿no? Entonces, en este caso, como a la final de cuentas la señal que llega, ¿no es cierto? Esta es la ASK y esta es la FSK, ¿sí? La BPSK, como incluso ya lo habíamos mencionado anteriormente, no es posible realizar una detección no coherente, porque en este caso no se cuenta o no se tiene básicamente con esta posibilidad, porque aquí sí todas las componentes, tanto los unos y los ceros binarios, trabajan a una misma frecuencia, ¿no es cierto? Entonces no hay cómo diferenciarla. Si yo aplico un detector de envolvente, yo voy a tener básicamente una sola constante. Pero aquí en las dos están claramente diferenciadas, es como si tuviéramos dos frecuencias, ¿no? Una frecuencia de espacio, una frecuencia de marca, una frecuencia de espacio, una frecuencia de marca. Acá lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, esto en cambio me representa un 1, un 0, un 1, un 0. Es como que yo tuviera aquí, estuviera trabajando a una frecuencia portadora y aquí en cambio a una frecuencia igual a 0, ¿sí? Igualmente es como si yo estuviera trabajando con dos frecuencias correspondientes, ¿sí o no? ¿No? Entonces, es como que cada una de las componentes para cada uno de los bits estuviera claramente diferenciada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en términos generales, por ejemplo, para la ASK, ¿sí? Vamos a centrarnos entonces en este caso en la ASK y después vamos a ir analizando la FSK. Bueno, antes de pasar también para ir resumiendo, la BPSK no es posible detectarla de forma no coherente, pero hay, si recordamos, la DBPSK, que es la modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial, ¿sí? En la cual básicamente no es que se generaba o se hacía una detección de la portadora, sino más bien se utilizaba la misma portadora del símbolo o del bit anterior, ¿no es cierto? Y en función de eso se aplicaba una detección semicoherente, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente vamos a analizar también estas propiedades o estas características de esta modulación de BPSK, ¿sí? Las tres son las que nos vamos a centrar el día de hoy. Ok, entonces vamos a comenzar con la modulación ASK. Sí, vamos a comenzar con la modulación ASK. En este caso, esta modulación, ¿no es cierto? El receptor, bueno, igualmente, ¿no? La señal que nosotros teníamos antes, incluso, bueno, aparte de que sí estaba un poquito chueca y todo, pero por lo general también esta señal viene contaminada con ruido, ¿sí? Y el ruido, como sabemos, está distribuido en todas las componentes espectrales, ¿sí? Está distribuido en todas las componentes espectrales. Entonces, si nosotros estamos recibiendo la señal, obviamente vamos a recibir nuestra señal ASK,
las componentes de ruido dentro de la banda y las componentes de ruido también fuera de la banda. Entonces, para que se facilite un poco más, que se limpie un poco más la señal, siempre es preferible, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a tener nuestra señal contaminada con ruido, ¿sí? De ley vamos a necesitar aplicar un filtro pasabanda, ¿sí? Un filtro pasabanda donde este va a tener un ancho de banda B sub T, debería ser, ¿no? Bueno, aquí en el texto le ponen B sub P, pero este B sub P debería ser igual básicamente al ancho de banda de la señal modulada, ¿sí? Este B sub P en teoría debería ser mínimo el ancho de banda de la señal modulada, justamente ¿para qué? Lo mismo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Para preservar la forma de onda de esta señal, ¿sí? Entonces, más bajo que esto no debería ser porque si no nuestra señal vamos a perder componentes de información. Entonces, ahí sí ya va a depender de cómo llegó nuestra señal modulada a ASK. Si solamente vino así tal cual, nosotros vamos a tener un ancho de banda de 2R, ¿no es cierto? Ese sería nuestro ancho de banda de la señal modulada. Pero es posible también que nosotros hayamos generado un filtrado de coseno realzado, ¿no? Entonces, en ese caso, el ancho de banda va a disminuir en términos o en función del factor de Roloff, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener en consideración, ¿sí? Entonces, es aquí donde nos interesa analizar básicamente nuestra señal, ¿sí? A la salida del filtro pasabanda, porque aquí es donde nosotros podríamos considerar que vamos a tener nuestra señal RDT, la cual consta obviamente de nuestra señal modulada SDT, ¿no es cierto? Y también de la componente de ruido, pero filtrada dentro de esta banda, ¿sí? Entonces esto básicamente es igual a SDT más la componente de ruido NDT con las componentes de ruido solamente en ese ancho de banda correspondiente, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Que ya se ha limitado al menos un poco el ruido, ¿no es cierto? Igual, las componentes de ruido dentro de banda, esas todavía van a existir. Eso se elimina con el repetidor regenerativo, ¿no? Con la etapa de muestra y retención y el dispositivo de umbral, ¿sí? Pero aquí, obviamente, es necesario aplicar primeramente el detector de envolvente, que es nuestro detector no coherente, ¿no es cierto? Entonces aquí posiblemente ya vamos a tener nuestra señal R sub 0 de T, donde esta ya es nuestra señal banda base, ¿sí? Esta ya es una señal banda base. Recordemos que un detector de envolvente hace eso, ¿no? A ver, acordémonos, ¿qué hace un detector de envolvente? Ya dijimos, el detector de producto obtenía una señal proporcional a la componente real de la envolvente compleja total, es decir, a X de T. Y el detector de envolvente, ¿sí? ¿Qué genera a la salida? Una señal proporcional a qué componente. ¿Quién me dice? A la envolvente propiamente dicho, es decir, el módulo del envolvente complejo. Correcto, es proporcional al módulo de la envolvente compleja. Es decir, puedo yo poner aquí que podría tener algo así, ¿no? K por R sub T de T, donde R sub T va a ser el módulo de nuestra envolvente compleja, ¿no? Donde yo puedo poner algo similar a esto, ¿no? Yo podría generar algo como esto, ¿no? RDT, ¿no es cierto? La señal recibida, ¿no es cierto? Con ruido correspondiente, va a ser igual a un R sub T de T, que sería el módulo de la envolvente compleja total de la señal tanto de ruido como de la como de la señal de información, por E a la J teta sub T de T, ¿sí? O a su vez también, recordemos, ¿no? RDT también sería igual a X. A ver, no, perdón, estoy mal, porque esto sería solamente el envolvente. Como estamos poniendo aquí la señal modulada, esto sería por el coseno, ahora sí, ¿no? De omega sub CT, más ahí sí, teta sub T de T, ¿sí? Esa sería nuestra señal. O R de T también podría ser igual a X sub T, ¿no es cierto?, de T, por el coseno de omega sub CT, ¿sí? Y menos Y sub T de T, ¿no es cierto?, por el seno de omega sub CT, ¿sí? Entonces, aquí vamos recordando, ¿no? Igual vamos reescribiendo, no importa que de pronto sea un poquito cansón, que digan, ay, pero esto ya nos escribió, ya nos dijo, pero no importa. Mientras más veces lo repitamos, mientras más veces lo analicemos, más claro nos va a quedar, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, recordemos, como ya habíamos mencionado, RDT es igual a nuestra SDT, ¿no es cierto?, que es nuestra señal modulada, más nuestro más nuestro NDT,
¿sí? Y a su vez, estos también tienen sus componentes, ¿no? Entonces, S de t, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué? S de t solamente es igual a sub c, ¿no? Por m de t, por el coseno de omega sub ct. Esa es la señal modulada, incluso esto de aquí es la envolvente compleja de ASK, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, y donde m de t puede ser 0 o 1, en otras palabras, ¿no? Y en cambio, n de t, ¿no es cierto? N de t es simplemente igual a un x sub n de t, ¿no es cierto? Que multiplica, es claro, por el coseno de omega sub ct, ¿sí? Y menos un y sub n de t por el seno de omega sub ct. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente, como ya sabemos, ¿no? La ASK tiene una envolvente compleja puramente real, es decir, este A sub c por m de t nos podría representar nuestro xn, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí, ¿no es cierto? Este n de t es una componente AWGN, ¿no? Es decir, es una componente de ruido blanco gaussiano aditivo, ¿sí? Pero es ruido blanco y sobre todo es gaussiano. Entonces, esta componente, ¿sí? Que es, a la final de cuentas, igual, si yo pongo aquí un G sub n de t, ¿no es cierto? Esto sería igual a un X sub n de t más J y sub n de t, ¿sí? Entonces, estas componentes, ¿no es cierto? Si es que esto de aquí es gaussiano, ¿no es cierto? Esta es gaussiana, esta es gaussiano, ¿no es cierto? Esto es gaussiano, esto es gaussiano, ¿sí? ¿Estamos? Eso ya lo habíamos analizado, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros aplicamos esta componente de aquí, es decir, la suma, utilizando las componentes rectangulares o las componentes en fase y en cuadratura, lo que nosotros tendríamos es que la señal R de t, ¿no es cierto? A la final de cuentas va a ser igual a ¿qué? Se van a sumar ambas componentes, ¿sí? Es decir, A sub c por m de t por el coseno de omega sub ct más lo de abajo del ruido, ¿no? Y ahí podemos irles separando, ¿no? Entre las componentes que conforman las componentes en fase y las componentes que conforman las componentes en cuadratura. En otras palabras, aquí yo voy a tener A sub c por m de t, ¿no es cierto? Y esto más el x sub n de t, ¿sí? Y esto que multiplica al coseno de omega sub ct. ¿Ya? Y acá, en cambio, la parte imaginaria o las componentes en cuadratura, en S de t no hay, porque es puramente real, pero en n de t sí. Entonces acá solamente vamos a tener menos y sub n de t por el seno de omega sub ct. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma general, ¿no es cierto? Pero esto es cuando nosotros la repartimos, ¿no? Es decir, todo esto de aquí nos representará un x sub t de t, y esto de acá me representará mi y sub t de t. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, igual, ¿no? Esta componente, toda esta componente es gaussiana, porque está existiendo una operación lineal. Y obviamente esta también es gaussiana, solamente que y sub n va a tener una media de 0, porque solamente es ruido, nada más, pero todo el x sub t de t va a ser gaussiano, pero con una media de a sub c, en este caso. ¿Sí o no? Esa va a ser nuestra media correspondiente. ¿Ya? Pero sigue siendo gaussiano. El problema es que en el detector de producto, ¿no es cierto? Nosotros recibíamos una señal proporcional a esta x sub t, entonces era perfecto, ¿no? Más facilito, yo solamente obtenía eso y seguía siendo un proceso gaussiano, ¿sí? Seguía siendo un proceso gaussiano. Pero ahora, el detector de envolvente va a recibir, ¿no es cierto? Va a recibir es decir, el R sub 0 de t, ¿no es cierto? Acá a la salida del detector de envolvente, el R sub 0 de t, en definitiva, va a ser igual a una componente proporcional, ¿no es cierto? Eso va a depender de las características del detector, que multiplica a R sub t de t. ¿Sí o no? ¿Sí? En este caso, esto va a ser igual a acá, la envolvente, o el módulo, más bien dicho, el módulo de la envolvente compleja total, sería igual a la raíz al cuadrado, ¿no es cierto?, de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. En otras palabras, esto va a ser igual a sub c por m de t, ¿no es cierto?, más x sub n de t. Todo esto es la parte real. Entonces, todo esto debería elevarle al cuadrado, y más la parte imaginaria, que sería y sub n de t elevado al cuadrado. ¿Sí?
esto es mi módulo, esto es lo que yo debería tener acá a la salida del detector de envolvente. Entonces, esto ya dejó de ser lineal por completo, ya dejó de ser lineal. Entonces, de lo que el ruido, nuestro N de T, era una señal gaussiana, ¿sí? Sí, básicamente una señal gaussiana. Y, por ejemplo, en el detector de envolvente, esto de aquí, que era lo que se detectaba, también era gaussiano y se podía hacer todo el análisis anterior, pero en este caso se está recibiendo esta señal, y esta señal ya deja de ser gaussiana. ¿Qué comportamiento tenía este módulo? ¿Quién me dice? Recordemos, ¿qué comportamiento va a tener este módulo? El módulo de una componente de ruido, que en este caso justamente que nosotros consideramos, ojo que aquí estamos asumiendo, estamos dependiendo de MDT, ¿sí? Estamos dependiendo de MDT. Recordemos que MDT puede ser 0 o puede ser 1, ¿sí? Vamos recordando eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener dos comportamientos completamente independientes, ¿sí? Pero así, solamente si recordamos, porque estos son ejercicios que ustedes ya debieron haber realizado, que debieron haber realizado incluso de las demostraciones, cuando analizaban estos comportamientos de las señales aleatorias, más aún si son procesos gaussianos, en el sentido amplio, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros solamente recordamos esto, ¿qué comportamiento deberíamos tener aquí? ¿Qué comportamiento deberíamos esperar en esta señal, en esta expresión? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Tenía una PDF de Rayleigh. Ya, una distribución Rayleigh, o una Rayleigh. Ya, ¿alguien de pronto tiene alguna otra opción o alguna otra respuesta tal vez? ¿No? Ya, aquí tengamos algo claro. Si es que nuestra señal hubiera sido puramente aleatoria, es decir, la componente de ruido, es decir, esta de acá, ¿sí? Si yo tengo esta componente de aquí, y el módulo de acá, ¿no es cierto? Es decir, el R sub n de t es igual, ¿no? Sería igual a la raíz de x sub n al cuadrado de t más y sub n al cuadrado de t. Esta sí es una componente puramente de Rayleigh. Eso es lo que nos esperamos. Cuando un proceso es puramente gaussiano, ¿sí? Su módulo es puramente de Rayleigh. Y bueno, la fase tiene una distribución uniforme. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, eso en estas condiciones, ¿sí? Pero acá, cuando nosotros analizamos la envolvente compleja total, ¿sí? Nosotros dependemos de esto, de M de T, ¿sí? Cuando M de T, por ejemplo, es 0, ¿sí? Cuando M de T es 0, entonces este módulo se convierte en este mismo módulo de acá arriba, ¿sí o no? Porque si es que M de T es 0, voy a tener x al cuadrado más y sub n al cuadrado. Entonces, esta es una componente puramente de Rayleigh, ¿sí? Es una componente de Rayleigh, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Pero en este caso, cuando M de T es diferente de 0, ¿sí? M de T se convierte en un valor determinístico, que nosotros lo conocemos, que va a ser 1, ¿sí? Entonces, por eso es que decíamos, yo voy a tener una componente gaussiana, que sería la primera parte, con una media, ya no de 0, sino con una media de A o A sub C, y otra componente, la parte imaginaria, con una media de 0, ¿sí? Entonces, en este caso, esto de aquí no es puramente de Rayleigh, ¿sí? Ya no es una distribución de Rayleigh. Esta se convierte en una distribución de Rishian, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Cuando el proceso es puramente gaussiano, ¿sí? Todas las componentes son aleatorias, el módulo de esa distribución es de Rayleigh, ¿sí? O el módulo de ese envolvente, más bien dicho, tiene una distribución de Rayleigh, ¿sí? Pero si dentro de las componentes del envolvente compleja hay una o más componentes determinísticas, que es como en este caso, el M de T ya se convierte en una componente determinística,
¿sí? Entonces, y el resto son componentes aleatorias. Entonces, en este caso, la envolvente, o el módulo, más bien dicho, de la envolvente, va a tener una distribución de Risham, ¿sí? ¿Estamos? Y eso cambia, ¿no es cierto? Y eso de pronto deben recordar, ¿no? A medida que posiblemente la relación entre las componentes determinísticas y las componentes aleatorias es más pequeñita, obviamente, es decir, cuando A sub C, perdón, no cuando A sub C, cuando en este caso m de t, que es nuestra variable, cuando m de t es 0 o tienda a 0, cuando tienda a tener un valor más pequeñito o igual, ¿no? Puede ser también el valor de A sub C, pero en definitiva todo este término. Si todo este término tiende a 0, obviamente nosotros vamos a tender a una distribución de Rayleigh, ¿no es cierto? Porque ya, si es que eso tiende a 0, nos vamos a quedar solamente con x sub n al cuadrado más y sub n al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tender a Rayleigh. Pero, a medida que en cambio este primer componente se hace más grande, más y más grande, ¿sí? Va a ser, obviamente, las componentes de x sub n son similares a las componentes de y sub n. Es decir, si tenemos una relación entre la señal de información, que sería el primer término, y las componentes de ruido, que sería tanto x como y sub n, si la relación es muy grande, entonces nosotros podríamos incluso asumir que las componentes de x y de y son casi que despreciables, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ya la distribución de Risham ya se va a alejar del comportamiento de Rayleigh, ¿sí? Y estas x sub n y y sub n van a provocar una ligera variación en torno al valor de A sub C, que es el valor medio en este caso, ¿no es cierto? Entonces, la distribución va a tender a convertirse en una distribución gaussiana, ¿sí? Cada vez que la potencia de la señal de información tenga una relación mucho más grande respecto a la potencia del ruido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esta de Risham puede tender, ¿no es cierto?, dependiendo nuevamente de este primer término, puede tender a convertirse en una distribución de Rayleigh o puede convertirse en una distribución gaussiana, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso justamente para que nosotros podamos ir analizando, ¿ya? ¿Estamos? Ok, entonces finalmente aquí, por ejemplo, ya después de esto, ¿no es cierto? Después del detector de envolvente, que es lo que les acabé de mencionar, todo este análisis correspondiente, es importante que hayamos entendido esta primera parte, que es una parte todavía esquemática. Todavía no pasamos a los cálculos, pero es necesario que entendamos el esquema para, en función de eso, ahí sí, entender primero los cálculos aplicados en ASK, y si lo entendemos ya es lo mismo repetitivo para FSK, básicamente, ¿no? Entonces, ahora sí, después del detector de envolvente, donde ya se van a ir detectando cada uno de los piquitos de la osciladora, ¿sí? Podemos aplicar, ahora sí, un muestreo y retención, que era como les había mencionado anteriormente. No importa qué tan oscilante sea nuestra señal, ¿no es cierto? En los picos, sobre todo, ¿sí? A la final de cuentas, si nosotros muestreamos en cualquiera de esos intervalos, y lo comparamos con un valor de umbral adecuado, siempre vamos a tener aquí ya la eliminación tanto de esas oscilaciones como de las componentes de ruido dentro de banda, ¿sí? Entonces esto, a la final de cuentas, viene a nuestro comparador, que va a estar en función de B sub T, ¿sí? Y acá a la salida ya vamos a tener nuestra señal recibida, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esto es básicamente lo que nosotros deberíamos obtener, ¿ok? Aquí, de acuerdo a todas estas explicaciones que hemos realizado en función de las funciones de distribución, perdón, las funciones de distribución de probabilidad, ¿hay alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿Algo que no les haya quedado del todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Listo, chévere. Ok. Entonces, en función de esto, ya podemos ahora sí ir analizando, ¿no es cierto?, nuevamente cada una de estas señales o cada uno de estos comportamientos, ¿sí? Entonces, esta es la señal en general, ¿no es cierto? Esta es nuestra señal en general, este R sub 0 de t, que se tendría a la salida del detector de envolvente. Pero, ¿qué es lo que pasa, no es cierto?, si ahora nosotros hacemos una diferenciación? Justo lo que les decía, ¿no? Hagamos esa diferenciación para que se vea de mejor forma, ¿sí? Es decir, yo podría tener aquí un R01, ¿no es cierto?, cuando se tenga un 1 binario, y un R02 cuando se tenga un 0 binario.
¿Estamos? Entonces, obviamente, cuando yo tenga un 1 binario, voy a tener exactamente lo que tenía arriba. Bueno, aquí no le pone en términos de A sub C, le pone solamente como A, ¿no es cierto? Y eso es de pronto lo que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Entonces, esta es la señal correspondiente que nosotros tendríamos. Ojo que aquí yo les estoy poniendo la señal a la R sub 0, ¿no? Lo que se tendría a la salida del detector de envolvente, ¿sí? Por eso es que aquí estamos hablando ya de la señal banda base, ¿sí? Aquí, de pronto, si yo pusiera solo el R de T, ahí está acompañándole al coseno, ¿no es cierto? Al coseno y al seno, pero es preferible porque ahí vamos a entender de mejor forma, ¿no es cierto?, lo que representa básicamente la detección de envolvente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un valor de K, que multiplica a la raíz, en este caso de A, ¿no es cierto?, más X sub n, porque M de T en este caso es 0, ¿no es cierto? Y esto elevado al cuadrado y más un Y sub n al cuadrado de T. ¿Ya? Esto para un 1 binario. Y para un 0 binario, nosotros tendríamos básicamente un valor de K por la raíz de X sub n al cuadrado de T, más Y sub n al cuadrado de T. ¿Sí? Eso es en definitiva lo que tendríamos. Obviamente, esto también en un intervalo entre 0 y T sub B, ¿sí? Esto para un 1 o para un 0 binario tendrá una duración únicamente de un tiempo de bit, ¿sí? Entonces, aquí sí ya tendríamos que ir haciendo el análisis correspondiente para la obtención de la VER o de la probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, aquí vamos a depender, como ya habíamos mencionado, de las funciones de densidad de probabilidad, ¿sí? Como ya vimos, básicamente vamos a poner nuevamente la de acá abajo, ¿no es cierto? La de acá abajo me va a representar una distribución de Rayleigh y la de acá arriba me va a representar una distribución de Rishan, ¿sí? Estamos, entonces tenemos ambas. Entonces, obviamente, cada una de estas está ya caracterizada por su respectiva ecuación matemática, ¿ya? Entonces, a la final de cuentas, como ya sabemos, la probabilidad de error de bit es igual, suponiendo, como ya habíamos mencionado, que son señales equiprobables, es decir, tanto un 1 y un 0 es igualmente probable de ocurrir, entonces su probabilidad de ocurrencia será de un medio, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un medio de la integral desde menos infinito, ¿no es cierto?, hasta b sub t, ¿sí?, de la función de densidad de probabilidad para r sub 0 cuando se envíe un dato 1, la señal 1, ¿no es cierto? Es decir, cuando se haya enviado un 1 binario, en otras palabras, ¿sí? Y claro, por eso es que en este caso va a haber error cuando el dato muestreado, en otras palabras, está por debajo de b sub t, ¿sí? Eso, bueno, esto ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Esta expresión es genérica, esta es igual que los casos anteriores. Lo que cambia respecto a los casos anteriores, o lo que va a cambiar respecto a los casos anteriores, es la función de densidad de probabilidad, ¿sí? Porque en el primer caso se utilizará una función de Rishan y en el segundo caso se utilizará una función de Rayleigh, ¿sí? Eso en otras palabras, ¿no? Y aquí, en cambio, la integral desde b sub t hasta el infinito de f de r sub 0, es decir, la función de densidad de probabilidad de r sub 0, en cambio, cuando se haya enviado un dato 2, es decir, un 0 binario, ¿no? En función de r sub 0, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos este análisis correspondiente, deberíamos establecer justamente cada una de las funciones matemáticas para cada una de las distribuciones, ¿sí? Para cada una de las distribuciones. Algo que se me estaba pasando es que aquí, bueno, se tendría que hacer un análisis un poquito más adecuado para encontrar el valor más óptimo para b sub t, pero en condiciones normales, en condiciones generales, el valor de b sub t, ¿sí?, es cercano al valor correspondiente de a sobre 2, ¿sí? Tiene sentido, ¿no es cierto? A la final de cuentas, es lo que debería llegar a tender, ¿sí? Entonces, este es el valor que se debería utilizar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso para tener en consideración, ¿sí? Otra cosa, bueno, pasemos ya a la siguiente página y ahí vamos a hacer algunas aclaraciones. Les voy a repetir más bien bueno, no, ya sabemos, ¿no?, que a la final de cuentas la probabilidad de error de bit es igual a un medio de la una función de densidad de probabilidad más un medio de la otra función de densidad de probabilidad, de las integrales de cada una de esas, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que tendríamos que hacer es encontrar cada una de estas funciones de densidad de probabilidad, ¿sí?
Entonces, para el segundo caso, que es un caso más sencillo, que es un caso Rayleigh, ¿sí? Simple, la función de densidad de probabilidad, ¿sí? La función de densidad de probabilidad es igual a, bueno, en este caso, estas funciones de Rayleigh son válidas para valores de R sub 0 superiores a 0, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el valor correspondiente es de R sub 0, ¿no es cierto?, sobre la variación o la varianza elevado al cuadrado. Ya sabemos que este valor, en definitiva, es la potencia, ¿no? Ya lo habíamos analizado, la potencia del ruido. Entonces, ya vamos a analizar también a qué es igual esto en función de la densidad espectral de potencia, ¿sí? Pero es el mismo caso que ya habíamos determinado anteriormente. Y esto por la exponencial de e a la menos r sub 0, ¿sí?, al cuadrado dividido para 2 veces la potencia de ruido, en otras palabras, ¿no? Esto cuando r sub 0 es mayor o igual a 0 y será 0 cuando r sub 0 sea menor que 0, ¿sí? En este caso, como ya les decía, es necesario que nosotros analicemos el valor de una vez de la potencia de ruido, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Como en este caso, la potencia que se está captando es básicamente lo que se limita en función del filtro pasabanda, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos, nosotros podríamos llegar a tener una componente de densidad espectral de potencia con una amplitud de n sub 0 sobre 2, ¿sí? Pero si a esto se le aplica un filtro pasabanda en torno a f sub c y menos de f sub c, con un ancho de banda de b sub p, si recordamos, no era el filtro perdón, era el ancho de banda del filtro, ¿sí? Entonces, supongamos que es esto. Entonces, bueno, esto dependerá, ¿no es cierto?, del ancho de banda de nuestra señal modulada, ¿sí? Entonces, para no ponerle R2R, porque no se sabe específicamente si se ha utilizado un filtro de coseno realzado, etcétera, pongámosle como tenemos aquí mismo, B sub P. Y aquí también vamos a tener B sub P, ¿sí? Entonces, recordemos que la potencia del ruido es básicamente la integral desde menos infinito hasta infinito de toda nuestra señal. Pero como aquí básicamente estamos filtrándole, lo único con lo que nos vamos a quedar es con esto y esto, ¿sí? Y la integral de esto básicamente es del área, entonces sería igual, la amplitud es n sub 0 sobre 2, y el ancho de banda es el ancho sí es b sub p, pero b sub p se repite, ¿no?, en la parte positiva y en la parte negativa. Entonces, en términos generales, la potencia de ruido, ¿sí?, es igual a 2 veces, ¿no es cierto?, n sub 0 sobre 2 por b sub p, ¿sí? Entonces esto, el 2 con el 2 se va y nos va a quedar n sub 0 por b sub p, ¿sí? ¿Estamos? Esa va a ser la potencia de ruido captada o filtrada básicamente por nuestro receptor, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Eso para tener en cuenta a qué equivale estas expresiones, porque después vamos a tener que reemplazar y ya es necesario que ya lo analicemos, ¿sí? Ahora, ya tenemos una función de densidad espectral, perdón, la función de densidad de probabilidad. La otra función de densidad de probabilidad, y aquí que les he puesto R, esto es F, ¿no? Ya, la otra función de densidad de probabilidad, en cambio, cuando tenemos un S1, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa, en este caso, como ya habíamos mencionado, vamos a tener una distribución de Risham, ¿sí? En este caso es bastante similar, solamente que en este caso vamos a tener el valor de la media correspondiente, que sería en este caso el valor de A, ¿no es cierto? Y aparte, en la de Risham también se incluye la función modificada de Bessel de primer tipo y de orden cero, ¿no? Entonces, eso es algo que incluso las personas que ya hemos tomado la asignatura de radioenlace ya lo analizamos, ¿no? Me imagino que esto también, incluso en otras materias, también ya se especificó, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es su expresión matemática común, ¿no? En este caso es igual a R sub 0, ¿sí?, sobre la varianza elevado al cuadrado, la varianza del ruido, por E, en este caso a la menos, sería la suma, ¿no es cierto?, entre R sub 0 más el valor de la media, perdón, de la determinística, en este caso es A, como ya habíamos analizado, bueno, ambas al cuadrado, R sub 0 al cuadrado, más A elevado al cuadrado, sobre 2 veces la potencia del ruido, ¿sí? Y todo esto, como les decía, multiplica a la función de Bessel modificada de primer tipo y de orden cero, evaluada en la relación de R sub 0 por A sobre la desviación típica elevado al cuadrado,
¿sí? Esto obviamente igual cuando tenemos un R sub 0 mayor o igual que 0. Y va a ser 0 cuando tengamos un R sub 0 menor que 0. ¿Sí? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tenemos o lo que se genera básicamente. ¿Sí? Aquí igual en el texto, bueno, nos menciona a qué es igual o a qué equivale, más bien dicho, la función de Bessel modificada, ¿no? Esto es evaluada en un parámetro cualquiera z, es igual a 1 sobre 2pi de la integral desde 0 hasta 2pi, ¿sí? De e a la z por el coseno de teta en función de teta, ¿sí? Esa es básicamente esta función de Bessel, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí sí, si nosotros juntamos básicamente cada una de estas, ¿no es cierto? En la expresión matemática que habíamos, que está al final de la página anterior, y ya podemos establecer una ecuación, ¿sí? Para poder obtener la probabilidad de error de bit, pero obviamente eso hay que irle desarrollando un poco más, ¿sí? Ahora, lo que me interesa que analicemos de forma gráfica, primeramente, es justamente el comportamiento de cada una de estas, ¿sí? Si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, la distribución gaussiana provoca una campana de Gauss, ¿no es cierto? Es decir, provoca, por ejemplo, si es que aquí está el valor de la media, provoca algo como esto, ¿no? Es más o menos lo que nosotros ya habíamos analizado anteriormente, ¿no? Justamente cuando analizábamos el comportamiento de todos los sistemas lineales anteriores, ¿sí? Entonces ahí tenemos una campana de Gauss, ¿sí? Pero en el caso de una distribución de Rayleigh, ¿sí? Ya no tenemos una campana simétrica como en este caso, sino en este caso obviamente dependiendo de dónde está la mediana, porque en la distribución de Rayleigh cuando ya no hay normalidad, ¿no es cierto? Ya no se habla de una media, sino se habla de su mediana, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener algo como esto, ¿sí? Es decir, ya se va expandiendo o extendiendo hacia los valores más altos, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una representación gráfica de justamente esta primera función, porque si nosotros analizamos las dos expresiones, la de Rayleigh y la de Richan, vemos que en esencia la función o la función de densidad de probabilidad de Rayleigh es un caso especial de la de Richan, porque es la misma expresión, solamente que si en la de Richan nosotros reemplazamos A por 0, ¿no es cierto? Si reemplazamos estos valores, pues vamos a obtener la misma función de la que teníamos arriba, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esta de acá, en esencia, o sea, en términos generales, es decir, podríamos generalizar y decir que toda la función correspondiente de densidad de probabilidad en un detector de envolvente a la salida es o tiene una función de densidad de probabilidad de Richan, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Porque a la final de cuentas, la de Rayleigh es un caso especial de la de Richan, ¿sí? Entonces, esta función de aquí podríamos decir que es la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un S2, ¿cierto? Es decir, cuando se envía un cero binario, ¿sí? Cuando se envía un valor de A o un valor de 1 correspondiente, ¿sí? Entonces, el valor de la media va a ser A. Y dependiendo del valor de A, justo como les había mencionado, si es cada vez que es más grande el valor, la función de densidad de probabilidad va a tender a convertirse en una función gaussiana. Es decir, por ejemplo, si el valor es pequeño, más o menos nosotros podríamos tener algo como esto, ¿sí? Se sigue notando que es una señal, es una distribución de Rayleigh, ¿sí? Se sigue notando, porque el valor posiblemente de DA es relativamente pequeño, ¿sí? Es relativamente pequeño, ¿sí? Igual, si es que nosotros vamos aumentando un poquito más, esto se va haciendo algo como esto, ¿sí? Pero a medida que el valor de A crece más y más, ¿sí? En ese caso, nosotros podemos llegar a tener algo como esto, ¿sí? Y esta función correspondiente, a medida que el valor de A se hace más grande que, sobre todo, el valor correspondiente de la desviación, ¿sí? Cuando ocurre esto, esta componente tiende a convertirse en una función gaussiana, en una campana de Gauss, ¿no? Entonces, en ese caso, eso es lo que nos va a llevar a hacer ciertas aproximaciones correspondientes, porque en la mayoría de los casos prácticos y aplicativos, esto se cumple, ¿sí? Esto se va a cumplir y entonces podemos aplicar justamente cada una de estas consideraciones,
¿Sí? ¿Estamos? Listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí, ya manteniendo esto un poquito más claro, podemos pasar ahora sí a la obtención o al procesamiento de datos para obtener la probabilidad de error debido, ¿cierto? Entonces, esto ya habíamos dicho que es igual a 1/2 de la integral, ¿sí? Era desde menos infinito hasta b sub t, ¿sí? Pero obviamente como los valores de r sub 0, porque estamos sacando la integral en términos de r sub 0, los valores de r sub 0 o los de la función, más bien dicho, son válidos para valores de r sub 0 mayores o iguales que 0. Entonces yo podría aquí poner desde la integral desde 0 hasta b sub t, tranquilamente, ¿sí? Pero, como ya vamos a ver más adelante, nos interesa más bien que aquí igual se quede desde menos infinito, ¿sí? Y no va a cambiar, porque a la final de cuentas, como yo estoy integrando, ¿no es cierto?, desde menos infinito, desde acá hacia allá, ¿no es cierto?, pero aquí todos los valores son 0, entonces no nos va a dar o a modificar mayormente, ¿no? Porque a la final de cuentas, todos esos valores, en todas estas valores de R sub 0, hay ausencia de información de la densidad de probabilidad, entonces no va a cambiar en nada, ¿no? Da lo mismo que yo ponga la integral de 0 hasta b sub t o desde menos infinito hasta b sub t, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en consideración. Y vamos a poner aquí la función de densidad de probabilidad cuando se envía un 1 binario, ¿sí? Que es la que tenemos acá, la de Rishan, ¿no? Que sería R sub 0 sobre la potencia del ruido, ¿sí? Por e a la menos R sub 0 más A, cada uno al cuadrado, ¿sí? Dividido para 2 veces la potencia de ruido, ¿ya? Y por la función de Bessel, ¿no? Evaluada en R sub 0 por A sobre la potencia de ruido. ¿Ya? Ahí tenemos la una función, ¿no? Y más, ¿no es cierto?, 1/2 en cambio de la otra función que sería la de Rayleigh, la que es puramente de Rayleigh. Esta va desde b sub t hasta infinito. Y esta es más simple, ¿no? Es r sub 0 sobre la potencia de ruido al cuadrado y por e a la menos r sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la potencia de ruido. ¿Sí? Y esto también en función de r sub 0. ¿Estamos? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en esta expresión. Como ya habíamos mencionado, el valor de b sub t en este caso pongámosle aquí, b sub t puede aproximarse y decir que es igual a medios, ¿sí? Y vamos a considerar también esta condición, ¿no? Que básicamente el valor de a es mucho más grande que la desviación típica del ruido, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a realizar algunas aproximaciones. Por ejemplo, una aproximación es la de la función de Bessel, ¿sí? Es decir, nosotros podemos asumir que la función de Bessel correspondiente, evaluada en un parámetro z, básicamente es aproximadamente igual a e a la z sobre 2pi, la raíz de 2pi z. ¿Sí? Sobre la raíz de 2pi por z. ¿Sí? Esa es básicamente una de las aproximaciones correspondientes, ¿no? Esto es válido cuando z es mucho mayor que 1, pero como z es básicamente la función que tenemos adentro, ¿no? R sub 0 por a sobre la desviación típica, entonces si nosotros tenemos que se cumple esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, ¿sí? Si se cumple eso, entonces el argumento, como ahí tenemos a sobre la desviación típica al cuadrado, y por lo general la desviación típica del ruido va a ser inferior a 1, cuando se le eleva al cuadrado vamos a tener una relación todavía más grande, ¿no es cierto? Entonces ese valor va a ser mucho más grande que 1, ¿sí? Si es que más aún se cumple lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces ahí es válida realizar esta aproximación, ¿sí? Si realizamos esta aproximación, vamos a analizar solamente el primer término para no estar repitiendo. El segundo término se va a quedar tal cual, ¿sí? El primero es el que vamos a ir realizando algunas modificaciones, ¿sí? Entonces, si el primer término encerrémosle en una circunferencia, y esto pongámosle aquí para decir, esto es igual a, ¿sí? Esto va a ser igual a 1/2, ¿no es cierto?, de la integral desde menos infinito hasta b sub t de r sub 0 sobre la potencia de ruido por e a la menos de r sub 0 más a, ¿cierto?, elevado al cuadrado sobre 2 veces la potencia de ruido. Y aquí vamos a hacer el reemplazo, ¿no? Vamos a poner por e elevado a la z. Z en este caso sería r sub 0
por A, ¿no es cierto?, sobre la desviación típica al cuadrado. Y eso dividido para la raíz de 2pi por z, donde z nuevamente es igual a r sub 0 por A sobre la potencia de ruido. ¿Sí? Bueno, todo esto es la raíz de esto, ¿no? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos, ¿no? Y bueno, esto de R0, ¿sí? Aquí ya podemos ir realizando algunas disminuciones, es decir, podemos ir procesando, ¿no? Podemos ir multiplicando los exponenciales y también la primera parte con el denominador de la raíz, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener que esto es igual a 1/2, ¿no es cierto?, de la integral desde menos infinito hasta b sub t, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nosotros le ponemos todo dentro de una misma raíz, ¿sí? Le voy a poner acá adelante, ¿no? La raíz, ¿sí? Sería, como cambia, ¿no es cierto?, porque está el denominador, tendríamos la potencia de ruido al cuadrado dividido para 2pi por r sub 0 por A, ¿sí? Y vamos, el término que tenemos acá al principio le vamos a meter adentro de la raíz, es decir, tendríamos r sub 0 al cuadrado sobre la desviación típica a la cuarta, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que tendríamos en esta primera operación. Y después vamos a poner todo esto, ¿no es cierto?, en un solo exponencial, porque tenemos la misma base, vamos a sumar los exponentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a dar? Básicamente, si nosotros relacionamos todo esto, bueno, en el uno tenemos el denominador 2 veces la desviación típica al cuadrado y en el otro solamente tenemos la desviación típica al cuadrado. Si hacemos una suma de fracciones, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a poner aquí e a la menos, ¿no es cierto? Tendríamos r sub 0 al cuadrado, r sub 0, perdón. A ver, aquí, a ver, no, perdón, estoy mal, no es r sub 0 más a al cuadrado. Es r sub 0 cuadrado más a al cuadrado, perdón. Es r sub 0 al cuadrado más a al cuadrado. Ahí sí, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos menos r sub 0 al cuadrado más a al cuadrado, ¿sí? Y en este caso sería más 2 veces r sub 0 por A, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Eso es en general lo que nosotros tendríamos de r sub 0, ¿ya? Vamos a ver cómo se disminuyen los términos semejantes. 1/2 de la raíz desde menos infinito hasta b sub t de... En este caso, esto se elimina, aquí me quedaría al cuadrado, se simplifica con ¿no es cierto? Y lo que nos quedaría sería, en términos generales, la raíz, ¿no es cierto?, de r sub 0 sobre 2pi por A por la potencia de ruido. De esta forma, ¿no? Y acá por la exponencial, ¿no es cierto? Aquí, si nosotros analizamos, vamos a tener, si le ponemos todo esto dentro de un mismo paréntesis, vamos a tener menos r sub 0 al cuadrado, menos 2r sub 0a más a al cuadrado. Eso básicamente es un binomio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, lo que nosotros tendríamos sería e a la menos r sub 0 menos a, porque el valor de 2r sub 0, el de valor cruzado, está con signo negativo. Entonces, esto nos va a quedar elevado al cuadrado, dividido para 2 veces la potencia de ruido. Perdón. La potencia de ruido, ¿sí? ¿Estamos? Ya, y de ahí esto en términos de r sub 0, ¿sí? Eso sería básicamente lo que nosotros obtendríamos de toda esta expresión, ¿sí? De toda esta expresión. Me parece que es exactamente lo mismo que tenemos en el texto, así que no tendríamos ningún inconveniente. ¿Ya? A ver, permítame. A ver, sí podemos apagar la cámara, que creo que nos estamos distrayendo a nuestros compañeritos. Aparte, buen provecho también. Recién creo que estamos desayunando. Ya, listo, gracias. Entonces,
Esto es la expresión que nosotros tendríamos de nuestro primer término, ¿sí? Ya entre el primer término con el segundo término, podemos hacer algo similar a lo que nosotros ya habíamos realizado anteriormente, ¿se acuerdan? Donde encontrábamos los parámetros o los valores o de la función Q, etcétera, ¿no? Entonces, algo similar se puede realizar justamente de cada una de estas expresiones, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a una nueva página, ¿sí? Y ahí vamos a seguir realizando el análisis ya combinando, ¿no? El primer término, que es este, básicamente, con el segundo que nosotros teníamos a continuación, ¿sí? ¿Qué más? A ver, adicionalmente, a ver, el R sub 0. Sí, exactamente es esto lo que nosotros tenemos. Ya. Adicionalmente, esperen un ratito, acá también podemos hacer una pequeña reducción adicional, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? La relación entre, ¿dónde está? Entre A y la desviación típica, que es básicamente lo que tenemos acá, bueno, aquí en esta función correspondiente, ¿sí? O entre el valor de R sub 0 y de A, ¿sí? Se puede hacer una pequeña omisión, porque básicamente los análisis que nosotros vamos a realizar, o por lo general los valores que se suelen determinar, se generan en torno o en la cercanía justamente de A, justo lo que les había mencionado, ¿no? Y sobre todo esto cuando el valor de A es más grande, ¿sí? Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, los parámetros de R sub 0, ¿sí?, a medida que la distribución de Rayleigh, donde está, perdón, la distribución de Rishan, tiende a ser una distribución gaussiana. ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde se ubica la gráfica? Perdón. A ver, ¿dónde está la gráfica? Ya, aquí. A medida que los valores de A son más grandes, ¿no es cierto?, los valores de R sub 0, ¿sí?, los valores de R sub 0 van a estar aquí justamente en torno a A, ¿no es cierto? En torno a A es donde van a estar los valores de R sub 0. Entonces, vamos a tener esa casi o esa cuasi igualdad entre A y R sub 0. Recordemos, este valor de acá ya va a tender a ser igual a A, es decir, el valor de aquí va a ser igual a A, ¿sí? En cambio, los valores de R sub 0 son todas estas posibles oscilaciones o variaciones en torno a este valor, ¿sí? Entonces, teniendo esto en consideración, ¿sí?, esto era lo que me faltaba únicamente aquí para reducirle un poquito más a esta función, perdón, a esta función que tenemos acá, es simplemente asumir eso, ¿no? Que los valores, la relación entre R sub 0 y A, básicamente tienden a 1, ¿sí? Básicamente tienden a 1, y aquí esto podríamos simplificar un poquito más y decir que esto va a ser igual a 1/2 de la integral desde menos infinito hasta b sub t, de 1, ¿no es cierto?, sobre la raíz de 2pi, ¿sí?, de la densidad, perdón, de la desviación típica, ¿no es cierto?, porque ese está al cuadrado. Si yo le saco de la raíz, podría quedar tranquilamente de esta forma, ¿no? Y ahí sí, por la exponencial, ¿no? E a la menos R sub 0 menos A elevado al cuadrado dividido para 2 veces la potencia del ruido, ¿sí? Esta es la forma, y bueno, esto en función de R sub 0. Esta es la forma final correspondiente de esta expresión, ¿sí? Ahora sí, con esto ya podemos unir las dos funciones, ¿no? Esta nueva función reducida y aproximada, aquí hemos aplicado una cierta aproximación, ¿no? Y la otra función, que es la de Rayleigh puramente, ¿no? Entonces, esta probabilidad de error de bit se va a convertir únicamente en 1/2 de la integral desde menos infinito hasta b sub t, ¿no es cierto?, de 1 sobre la raíz de 2pi, ¿sí?, de la desviación típica, por E a la menos R sub 0 menos A elevado al cuadrado dividido para 2 veces la potencia del ruido, ¿sí?, en función de R sub 0 y más la integral desde B sub T hasta infinito, ¿sí?, desde B sub T hasta el infinito. En este caso sería de la función de Rayleigh, ¿no?, R sub 0 sobre la desviación típica al cuadrado, ¿sí?,
por e a la menos r sub 0 al cuadrado, aquí sería solo r sub 0 al cuadrado, dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Y en función de r sub 0. Aquí si quisiéramos también ya le podríamos reemplazar los valores de b sub t por a medios, ¿sí? Que serían los valores medios correspondientes, ¿no? Perdón, los valores de umbral correspondientes b sub t, ¿sí? Aquí igual, ¿no? Yo sí les recomiendo que hagan el análisis que ya desarrollamos anteriormente, porque esta función, como ya habíamos mencionado, se convirtió, ¿no es cierto? Se convirtió de lo que teníamos o de lo que partimos de una función de Rishon, partimos y la convertimos. Esta es la misma estructura que tuvimos al principio de este capítulo, ¿no? Donde determinamos estas funciones gaussianas. Entonces, con esas funciones gaussianas se pudo obtener básicamente el parámetro Q, donde esto en esencia es igual a la función 1 medio de Q, si nosotros recordamos, ¿no? En este caso sería menos B sub t, donde B sub t en este caso es a medios, ¿no es cierto? Más el valor de S01, que sería la media en este caso. Y nuestra media en este caso va a ser igual a, ¿sí? ¿Estamos? Y esto dividido para el valor correspondiente de la desviación típica, ¿sí? Es eso, ¿no? Eso es lo que nosotros tendríamos de esta función correspondiente, ¿sí? La primera. Mientras, y bueno, de ahí si nosotros desarrollamos un poquito más de esto, esto nos va a dar igual a 1 medio de la función Q, ¿de cuánto? A menos a medios más A, eso nos va a dar A medios, ¿no? Entonces esto en definitiva va a ser la función Q evaluado en A sobre 2 veces la desviación típica, ¿no? Que es en esencia prácticamente la misma función, porque recuerden que esto si le elevamos al cuadrado nos va a dar eso, ¿no? A cuadrado sobre 4 veces la potencia de ruido, ¿sí? Que es exactamente o es muy parecida a la función que nosotros desarrollamos anteriormente, ¿sí? En cambio, para desarrollar el segundo término, ¿sí? Nosotros necesitaríamos realizar aquí la reestructuración de esta integral para utilizar, aquí les recomiendo revisar las tablas de las integrales, si de pronto no se acuerdan las propiedades o cada uno de estos análisis en particular, pero aquí, por ejemplo, sí hay unas integrales directas, ¿no? Que se puede utilizar en función de las tablas. Pero para eso, obviamente, necesitamos reestructurar esta integral. Entonces, ¿de qué forma la reestructuramos? Podemos sacarle afuera, ¿no es cierto?, este parámetro de 1 sobre la potencia al cuadrado, y esto integrado desde a sobre 2 hasta infinito, ¿sí? Y esto evaluado en r sub 0 por la exponencial, ¿sí?, de en este caso, e a la menos, esta es la reestructuración, ¿no? 1 sobre 2 veces la desviación típica al cuadrado por r sub 0 al cuadrado, donde aquí dependemos de r sub 0. Entonces, esta expresión de aquí la tenemos en una misma función, ¿sí? Esta se tiene básicamente esa integral, ¿sí? Donde la integral de esto en esencia es igual a menos 1 medio, ¿sí? Menos 1 medio por la exponencial o por e a la menos r sub 0 al cuadrado, ¿sí? E a la menos r sub 0 al cuadrado, dividido para 2 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Esa es la integral en esencia de la función que tenemos arriba, ¿no? Y esto obviamente evaluado entre a medios e infinito, ¿sí? Entonces aquí podemos ir haciendo la evaluación, ¿no? Si reemplazamos r sub 0 por infinito, e a la menos infinito básicamente tiende a 0, ¿no? Entonces el primer término va a ser 0, ¿sí? Y el otro vamos a hacer el menos, con el menos de aquí se va a hacer más, ¿sí? Y le vamos a evaluar r sub 0 por a, en otras palabras. Y vamos a tener 1 medio de e a la menos, en otras palabras vamos a tener aquí a al cuadrado sobre 4 por el 2 nos va a dar 8 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Esa es la resolución básicamente de esta integral, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto de aquí, ¿no es cierto? Y teniendo el otro término, ya podemos desarrollar, obviamente, las componentes correspondientes. A ver, y aquí también me faltó, aquí es 1 medio, ¿no? Sí, en la segunda integral es 1 medio de ese valor, ¿no? Entonces, ahí sí, con estas componentes o con estas funciones, se puede obtener ya el valor respectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos
en estas consideraciones. Bueno, lo que tendríamos sería que la probabilidad de error de bit, ya uniendo las dos, ¿sí?, va a ser igual a 1/2, ¿no es cierto?, de esta función Q, que ya la hemos mencionado, de A sobre 2 veces la desviación típica, ¿sí?, y más el otro valor que tenemos acá, que sería 1/2 de E a la menos A cuadrado sobre 8 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos básicamente estas dos funciones, ¿sí? Estas dos funciones, ¿ok? Ahora, igual aquí también se puede hacer un nuevo análisis o una nueva aproximación para tratar de facilitar o reducir un poco más del análisis, ¿sí? A pesar de que ya esta ecuación ya se puede resolver, ¿sí? Ya se podría llegar a resolver, porque justo como les había mencionado, ¿no? Aquí podemos poner Q, la función Q de la raíz de A cuadrado sobre 4 veces la potencia de ruido. Y la potencia de ruido ya lo obtuvimos, ¿no? No sé si está aquí, no, me parece que aquí ya no está, pero ya sabemos que la potencia de ruido es igual a N sub 0 por V sub P, ¿sí? Entonces ya se puede llegar a calcular tranquilamente, ¿no es cierto? Ya se puede llegar a calcular tranquilamente. El valor de A es el valor correspondiente de alimentación, digámoslo de esta forma, de una señal correspondiente, puede ser 5 voltios, 3 voltios, etcétera, ¿sí? Entonces ya se puede calcular la función Q de la forma que ya hemos aproximado también anteriormente, ¿no? Y la segunda parte, que es simplemente una función exponencial, ¿sí? Entonces ya se puede llegar a obtener un valor. Pero, como les decía, para facilitar un poco el análisis, se tiene básicamente que, y bueno, se sabe, ¿no?, que la relación entre A y la desviación típica es grande, es decir, aquí ya habíamos mencionado que todos estos análisis son válidos cuando A es muy grande o es muy superior a la desviación típica. Entonces, si el parámetro o el argumento, más bien dicho, de la función Q es muy grande, la función Q se va a hacer muy pequeña, ¿sí? Y este parámetro o este primer término va a ser muy pequeño en comparación al segundo término. Ese es lo que asume básicamente aquí el texto para poder reducir ligeramente esta expresión. Entonces, en este caso, esto se asume y se considera que es 0, ¿no? Entonces, en este caso, la probabilidad de error de bit es aproximadamente igual únicamente a 1/2 de la exponencial de E a la menos al cuadrado sobre 8 veces la desviación típica al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la función que se mantendría siempre y cuando A, como les decía, es mucho, o sea, mucho más grande que la desviación típica. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o tenemos que considerar. ¿Sí? Ahora, aquí esta función también se realiza una pequeña modificación, donde en esencia lo que se hace es multiplicar tanto al numerador como al denominador de la exponencial por el tiempo de bit, t sub b sobre t sub b. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivo? Para representar esta probabilidad de error de bit en función del EBNO, ¿sí? En función del EBNO, porque eso es lo que nos interesa para poder comparar con el resto de sistemas, ¿sí o no? Entonces, primero tenemos que determinar la energía de bit, ¿sí o no? Entonces, la energía de bit, la energía promedio de bit, es igual a ¿qué? Ya sabemos o ya habíamos analizado anteriormente que en ASK, eso ya lo desarrollamos, ya lo dedujimos, pero ya sabemos que la energía promedio de bit es igual a A cuadrado por T sub B, sobre 2 es la energía para un 1 binario. La energía para un 0 binario es 0. Entre los dos del promedio sería A cuadrado por T sub B sobre 4. ¿Sí? Entonces eso para recordarles. Entonces ahí ya podríamos tener justamente esa expresión. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces aquí podría decir que la probabilidad de error de bit es aproximadamente igual a 1/2 de E a la menos A cuadrado por T sub B sobre 4 es la energía de bit. ¿No es cierto? Y aquí nos va a quedar 2, ¿no es cierto? El 2 que nos quedaría en el denominador, multiplicado por la potencia de ruido. Pero la potencia de ruido es igual, como ya sabemos, a N sub 0 por B sub P y por este T sub B, que habíamos mencionado anteriormente.
¿Sí? Entonces, esa sería, en este caso, esta función correspondiente. Y ahí tenemos ya la relación del etno, ¿cierto? Ahí tenemos el etno, en otras palabras sería e a la menos, el etno multiplicado por 1/2 o 1/2 el ancho de banda del filtro por el tiempo de bit. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que nosotros deberíamos considerar. ¿Sí? Esa es nuestra función más general. ¿Sí? Ahora, aquí adicionalmente se hace también una consideración adicional, ¿sí? Una consideración adicional. Primero, nosotros sabemos que el tiempo de bit, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Y que el ancho de banda del filtro, básicamente, debería ser igual al ancho de banda de la señal modulada, ¿sí? Ahora, el ancho de banda de una señal modulada, ¿no es cierto?, sobre todo, si es que no tiene un filtro de coseno realzado, ¿cierto? Si es que no se aplica un filtro de coseno realzado, esto va a ser o va a tener un ancho de banda de 2R, ¿sí? Pero si es que se ha aplicado un filtro de coseno realzado, pues vamos a depender del factor de Roloff. Entonces, esto básicamente puede oscilar entre R y 2R, ¿sí o no? ¿Sí? Va a ser 2R, ¿no es cierto?, cuando el filtro, el factor de Roloff es igual a 1, ¿sí? Y va a ser igual a R cuando el factor de Roloff es igual a 0, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando hablamos de eficiencia en un sistema, hablamos de dos tipos de eficiencia, la eficiencia espectral y la eficiencia frente al ruido. Aquí caracterizamos la eficiencia frente al ruido en función de la probabilidad de error de bit y la eficiencia espectral en función de la banda, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser más eficiente espectralmente nuestro sistema? Cuando tengamos el menor ancho de banda, es decir, cuando tengamos un mínimo teórico, aunque sea igual a R, ¿cierto? Entonces, si es que ya sabemos, ¿no?, que el tiempo de vida es igual a 1 sobre R y el ancho de banda del filtro es igual también a R, es decir, es el mínimo posible, el producto de B sub P por T sub B se haría 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este caso, la optimización que nosotros podríamos llegar a obtener tanto frente al ruido como espectralmente, ¿sí? Incluso eso va a provocar una reducción o una reducción en la probabilidad de error de bit, es decir, una mejora, ¿no? Entonces, en este caso, la probabilidad de error de bit en estas condiciones, bueno, después le pongo eso. La probabilidad de error de bit es aproximadamente igual a 1/2 de E a la menos 1/2 del etno, ¿sí? 1/2 del etno. Esto siempre y cuando el ancho de banda de sub P sea igual a R, ¿sí? Cuando se cumple esto, esa se va a convertir en nuestra función correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Ahí ya determinamos esta función. Claro que esto, como les digo, siempre y cuando el factor de Roloff sea 0, ¿sí? Cuando el factor de Roloff sea 0. Cuando tengamos un factor de Roloff diferente de 0, ahí tendríamos que calcular el ancho de banda, tendríamos que saber la velocidad de transferencia de bits, multiplicar estos dos términos y ahí utilizar, en cambio, esta expresión, ¿sí? Y en el caso de pronto que quisiéramos mayor exactitud, de pronto que pensemos y digamos, de pronto el valor de A no es lo suficientemente grande, ¿no es cierto? Entonces ahí, en este caso, tendríamos que más bien utilizar esta expresión, ¿sí? Que es un poco más exacta, digamos, que considera más componentes o más situaciones. La primera, esta expresión de aquí, ¿sí? La de la probabilidad de error de bit, que es igual a 1/2 de Q evaluado en A sobre 2, la desviación típica, más 1/2 de E a la menos A al cuadrado sobre 8, la desviación típica, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estos son los valores correspondientes que deberíamos analizar, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿No? Sí, disculpe, ¿puede repetirnos lo del factor de Roloff? No vas a escucharlo bien por lo que estaba copiando. Ya, a ver, el ancho de banda, cuando se aplicó un filtro de coseno realzado, ¿sí? Si recordamos, es igual, en señalización binaria, es igual a 1 más el factor de Roloff que multiplica a la velocidad de transferencia de bits, ¿cierto? Ese es el ancho de banda para una señal ASK, cuando se aplicó un filtro de coseno realzado. Entonces, justamente ahí, ¿no? Cuando el factor de Roloff es 0, ¿no es cierto? El ancho de banda va a ser R.
¿sí? Y recordemos que el factor de Roloff puede oscilar solamente entre 0 y 1, ¿sí? Si es que el factor de Roloff es 0, nuestro ancho de banda va a ser R. Pero si el factor de Roloff es igual a 1, ¿no es cierto? Nuestro ancho de banda va a ser igual a 2R, ¿no? Entonces, como les decía, para tratar de generar la mayor optimización tanto en banda como frente al ruido, se debería tratar de utilizar el mínimo ancho de banda posible, es decir, cuando R sea igual a 0, ¿sí? Entonces, si quieren aquí, podemos poner que esa probabilidad de error de bit, que es la última ecuación que tenemos ahí, se genera cuando el ancho de banda del filtro es igual a R, y eso se genera cuando se ha utilizado un filtro de coseno realzado con un factor de Roloff igual a 0, ¿sí? Eso también podríamos ponerle ahí para complementar posiblemente esta ecuación, ¿sí? Justamente para complementar, podríamos poner estas dos condiciones, que no se me termina de cargar, pero bueno, ahí está, ¿sí? Que tanto el ancho de banda del filtro sea igual a la velocidad de transferencia de bits, y eso se genera cuando el factor de Roloff, en un filtro de coseno realzado, sea igual a 0, ¿sí? Ahí sí quedó un poquito más claro. Sí. ¿Ya? Obviamente, ¿para qué se genera esto? Para considerar una no inserción de interferencia intersimbólica, ¿no? Entonces ahí, por eso justo, ese es el rango permitido de un ancho de banda de una señal, ¿ya? Listo, esto con respecto entonces a lo que es la modulación ASK, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta, más bien dicho, hasta aquí? ¿No? Listo. Vamos a pasar ahora a lo que es la modulación FSK, ¿sí? Hoy tenemos solo 20 minutitos, esperemos, ojalá no nos quedemos a la mitad, ¿sí? Pero bueno, ya es que esta primera parte era la más complicada, ¿no? Porque teníamos que hacer todo el análisis, todo el desarrollo correspondiente para poder entender básicamente el análisis matemático de cómo se generan estas distribuciones de probabilidad en los detectores de envolvente, ¿sí? Y en este caso analizamos para una modulación ASK, la que genera, o sea, solamente va a tener una señal oscilatoria para un 1 binario y ausencia de señal para un 0 binario, ¿sí? Pero como les dije, la ASK es como que si implícitamente eso me representara una FSK, donde yo voy a tener una frecuencia para un dato, para un valor, y otra frecuencia, aunque esta otra frecuencia sea igual a 0, pero al final de cuentas se tiene ese mismo análisis, ¿sí? Entonces, en la FSK se puede analizar a sí mismo implícitamente que es como que se tuvieran dos señales ASK combinadas, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos asumir o analizar en estas condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, ¿no? Justo lo que les había graficado anteriormente, la FSK cuenta con una frecuencia, por ejemplo, de marca, perdón, una frecuencia de espacio, una frecuencia de marca, una frecuencia de espacio, una frecuencia de marca, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, si nosotros lo analizamos espectralmente, yo voy a tener posiblemente aquí la frecuencia portadora, la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, nosotros aplicamos a toda esta señal correspondiente un filtro, ¿sí? El cual va a estar solamente en torno a la frecuencia de marca, ¿no? Y de pronto nosotros vamos a obtener aquí una señal más o menos así, ¿sí? Y acá vamos a obtener otra señal más o menos así, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si yo filtro únicamente esta señal, ¿sí? Correspondiente, ¿sí? Yo debería tener que las componentes en torno a la frecuencia de marca me va a dejar pasar y las otras componentes se anulan. Es decir, yo debería tener aquí 0, ¿sí? Y aquí sí toda esta oscilación, ¿sí? Aquí otra vez 0 y aquí otra vez esta oscilación, porque eso es lo que me deja pasar, ¿sí? Y lo mismo, si es que yo aplico aquí un filtro pasabanda en torno a la frecuencia de espacio, en cambio va a ser al revés, ¿no es cierto? Me va a dejar pasar solamente las componentes en torno a la frecuencia de espacio y las otras componentes me elimina. En otras palabras, aquí voy a tener oscilación, aquí voy a tener 0, aquí voy a tener oscilación y aquí voy a tener 0, ¿sí? Esto, sí o no, que después del filtro se convierte en una señal ASK, ¿sí o no? Se va a convertir en una señal ASK en torno a la frecuencia de marca y en torno a la frecuencia de espacio,
¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por eso es que el diagrama correspondiente es el que nosotros justamente tenemos ahí, ¿no? Podremos tener aquí una señal FSK correspondiente, y aquí tenemos que hacer la separación, donde aquí yo voy a necesitar, como les había mencionado, un filtro pasabanda, y aquí igual otro filtro pasabanda, ¿sí? Un filtro pasabanda. Aquí la frecuencia central del filtro pasabanda debería ser F1 y acá debería ser F2. Y el ancho de banda también debería ser igual a B sub P en el uno y B sub P en el otro, que sería el ancho de banda supuesto de la señal ASK correspondiente, ¿sí? Que sería exactamente el mismo análisis que nosotros desarrollamos acá, exactamente el mismo, porque son implícitamente dos señales ASK combinadas. Y aquí lo que estamos haciendo es separarlas, ¿sí? Les estamos separando. Entonces, si aquí a la final de cuentas, déjenme borrar esto, un momentito para tener el espacio, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo aplicar un detector de envolvente en la una y un detector de envolvente en la otra, ¿sí? Entonces, lo que voy a generar es como ya, igualito como en el otro caso, ¿no? Voy a tener una señal unipolar acá arriba y otra señal unipolar acá abajo, ¿sí? Pero donde en la de arriba los unos de salida me generan los unos binarios propiamente y los ceros me regeneran los ceros binarios. Abajo es en cambio al revés. Los unos a la salida me van a generar los ceros binarios porque esos son los que generan las frecuencias de espacio, ¿sí? Y los unos binarios me van a generar cero, ausencia de señal, en otras palabras, ¿no? Entonces, es el mismo caso que nosotros habíamos analizado en las clases anteriores para detección coherente, ¿no? Pero ahora estamos utilizando un detector no coherente, que es un detector de envolvente. Y aquí es la misma estructura, ¿no? La una le combino con signo positivo para que se mantenga como un uno binario, ¿sí? Y esta le cambio de signo para que sea un valor negativo y eso me represente un cero binario. Entonces, acá la salida va a representarme una señal ya binaria con ruido, obviamente, pero que oscila entre valores positivos y negativos. Es decir, ya va a ser una señal polar. Y para eliminar esas componentes de ruido, pues obviamente le aplicamos una etapa de muestreo y retención y a la final mi dispositivo de umbral, ¿sí? Donde aquí, obviamente, el valor de umbral a su vez también debería estar en torno a un valor de cero, ¿sí? Y eso es en esencia lo que nosotros deberíamos tener, ¿ya? Listo. Entonces, como observamos, en términos generales, lo que nosotros vamos a obtener acá, ¿no es cierto?, es cada una de las señales. Entonces, en definitiva, aquí, por ejemplo, yo puedo tener una R01, por ejemplo, y una R02, ¿sí? Y todo esto, la sumatoria de las dos, me va a dar un R sub 0 de T, donde ya este R sub 0 ya es nuestra señal banda base, ¿no es cierto? Esto ya es nuestra señal banda base demodulada, con ruido, pero está demodulada, ¿sí? Entonces, aquí nosotros primero vamos a tener que acá a la salida, este R sub 0, va a estar compuesto, ¿no es cierto?, por dos, o sea, tiene la misma función de distribución, ¿sí? La misma, exactamente la misma que analizamos anteriormente en ASK, son las mismas, solamente que para cuando tengamos un R01 va a ser positiva y cuando tengamos un R02 va a ser negativa. Eso es lo único que cambia. Entonces, incluso nosotros podríamos asumir que la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un S1 o un 1 binario es igual a la misma función de densidad de probabilidad, pero invertida, ¿no es cierto?, cuando se envía un 0 binario, ¿sí? Entonces, eso podríamos justamente determinar, ¿ok? Entonces, en estas condiciones, justamente nosotros ya podríamos ir determinando las funciones de probabilidad de error de bit, ¿sí? En este caso, la probabilidad de error de bit, como ya sabemos, es igual a un medio de la integral que va desde menos infinito hasta el b sub t, donde el b sub t ya dijimos que va a ser 0, o que es 0, de la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un 1 binario, más un medio de la integral desde 0 hasta infinito de la función de densidad de probabilidad de R sub 0 cuando se envía un 0 binario, ¿sí? Esas son nuestras funciones correspondientes, ¿sí? Y aquí en este caso, por ejemplo, ya podríamos hacer el análisis, ¿no es cierto? Porque aquí ya sabemos que estas dos funciones
son inversas, ¿no? Es decir, aquí yo podría poner que la probabilidad de error de vida es igual a 1/2 de la integral desde menos infinito hasta 0, ¿no es cierto? De f, por ejemplo, utilizando la igualdad que habíamos mencionado anteriormente, sería de menos r sub 0 cuando se envía un S2, ¿no es cierto? Un cero binario de r sub 0, más 1/2 de la integral de 0 a infinito de la función de densidad de probabilidad cuando se envía un cero binario, ¿sí? Entonces aquí, si se hace el cambio de variable de r sub 0 por menos r sub 0, obviamente los límites cambian, y aquí yo tendría que esto va a ser igual a, bueno, aquí para no volver a escribir, yo podría poner simplemente que va a ir desde 0 hasta infinito y cambiando este valor correspondiente, ¿sí o no? ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces aquí sumando las dos, porque se convierten exactamente en las dos mismas integrales, las dos mismas funciones, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito, el 1/2 con el 1/2 se hace 1, de la función de densidad de probabilidad de r sub 0 cuando se envía un S2. ¿Sí? Esta se va a convertir en nuestra función de densidad de probabilidad, donde estas funciones de densidad de probabilidad, como ya habíamos mencionado, tienen las mismas características de la ASK, ¿sí? Exactamente las mismas características, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad o la función de probabilidad de existencia de un error se reduciría específicamente a esto, ¿sí? La función de probabilidad de error es igual a la probabilidad de que el valor superior, es decir, cuando se envía un 1 binario correspondiente, el b sub u, pongámosle, ¿sí? Que sería lo que sale del ramal superior del primer detector de envolvente, ¿sí? Es superior a b sub l, ¿sí? Es superior a b sub l cuando se haya enviado un S2, ¿sí? Veamos en la gráfica para poder entender de mejor forma esta situación, ¿sí? Para poder analizar esta situación. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, cuando se envió un dato, un S2, esto me representa un cero binario, ¿no es cierto? Cuando se envió un cero binario, se supone que la frecuencia que se genera es la frecuencia de espacio, ¿sí? Es la frecuencia de espacio. Entonces, en el ramal de arriba, ¿sí? Se supone que no se va a recibir nada, se debería recibir un valor de 0, porque lo que se está recibiendo es la frecuencia de espacio, ¿sí? Y el filtro que tenemos ahí elimina cualquier otra componente en el de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en el de abajo, ¿no es cierto? Como se recibe justamente la frecuencia de espacio y el filtro de abajo está centrado en la frecuencia de espacio, va a recibir esa señal. Es decir, se supone que si es que se envía un cero binario, ¿no es cierto? Aquí yo debería tener un valor de 0 y acá debería tener un valor de 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice esa probabilidad o esa función? Que yo voy a tener la probabilidad de que exista un error cuando se dé la probabilidad de que este valor sea superior a este valor, ¿sí? Cuando se haya enviado un cero binario, es decir, en estas condiciones. La condición normal es esto, ¿no? Que arriba yo tenga un 0 y abajo tengo un 1. ¿Cuándo se va a dar un error? Cuando esto sea al revés, ¿no? Cuando el valor de arriba sea superior al valor de abajo, ¿sí? Ahí se da justamente esta condición de error. Entonces, lo que se analiza es justamente la probabilidad de que eso ocurra. Si es que eso ocurre, pues va a provocar un error de bit, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos representa básicamente esta expresión o esta función de probabilidad condicional que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Esta es esa probabilidad condicional. Entonces, justamente, ¿no? Recordando que aquí se dan estas condiciones de Rayleigh, ¿no es cierto? Que se darían arriba en el ramal superior cuando se envíe un cero binario. En el ramal superior yo voy a tener una distribución de Rayleigh, porque yo voy a tener un 0, en otras palabras, ¿no? Entonces, esta función, la función correspondiente para el valor superior, cuando se envía un S2, es en esencia una distribución de Rayleigh, ¿sí? Y la distribución de Rayleigh es el valor superior, ¿sí? Respecto a la potencia de ruido, básicamente por E a la menos el valor superior elevado al cuadrado dividido para 2 veces la potencia de ruido,
¿sí? Esto ya lo habíamos analizado, ¿no? Y bueno, esto siempre y cuando el valor del superior sea mayor o igual que 0 y esto cuando es menor que 0. Igualito que en el caso anterior, ¿sí? En cambio, cuando arriba, ¿sí? Se tenga una distribución de Rayleigh, en el ramal de abajo yo voy a tener una distribución de Richard. Y viceversa, ¿no es cierto? Si es que arriba tengo una de Richard, abajo voy a tener una de Rayleigh. Eso implica, ¿no es cierto?, que en cambio la función de densidad de probabilidad para el valor superior, cuando se envía a su vez también un valor de 0 binario, vamos a tener esa distribución de Richard, que ya es la que analizamos anteriormente, ¿no? Pero en este caso en función del valor inferior, ¿sí? De esta forma, ¿ya? Y esto por E a la menos, en este caso igual, ¿no? Sería V sub L más A, la misma función, ¿no? V sub L al cuadrado más A al cuadrado sobre 2 veces la desviación típica al cuadrado y por la función de Bessel, ¿no? Evaluado en V sub L por A sobre la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Bueno, en las mismas condiciones, ¿no? Cuando V sub L es mayor o igual que 0 y será 0 cuando V sub L sea menor que 0, ¿ya? Entonces, en este caso se genera esta probabilidad o esta función de probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, porque aquí obviamente tenemos ambas condiciones y las dos se están combinando en estas situaciones, ¿no? Entonces, esta función o esta expresión matemática sería igual a la integral, ¿no es cierto?, desde 0 a infinito, ¿sí?, que es justamente el caso anterior, y aquí vamos a tener las dos consideraciones, ¿sí?, justamente el V sub L, ese es el principio fundamental de la distribución combinada o la distribución condicional, justamente, ¿no? Por E a la menos V sub L al cuadrado más A elevado al cuadrado sobre 2 veces la desviación típica elevado al cuadrado y por la función de Bessel, V sub L por A sobre la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Y esto que multiplica, ¿no es cierto? Porque por eso son combinadas, ¿no? Y por la otra función de distribución, en este caso la integral desde V sub L hasta infinito, ¿sí? En cambio de V sub U sobre la desviación típica al cuadrado por E a la menos el valor superior elevado al cuadrado sobre 2 veces la potencia, ¿sí? Y bueno, esto en función también de VU y todo esto en función de VL, ¿no? Todita la integral, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente esa combinación o esta distribución conjunta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya se puede ir evaluando, ¿sí? Primero la integral interior, ¿sí? La integral interior, ya en el caso anterior ya analizamos cómo se obtiene, ¿no es cierto? Se obtiene y después en función de esto se hace toda en función de esto se aplica todo el análisis que ya desarrollamos anteriormente, ¿no? Todas las aproximaciones, ¿sí? Entonces, para no ir realizando nuevamente todo esto de pronto yo les recomiendo que lo vayan analizando y lo comprueben, van a ver que básicamente la probabilidad de error de bit que van a obtener para esta modulación, ¿sí? La FSK, se reduce únicamente a 1/2, ¿sí? De la exponencial, porque aquí también vamos a tener solamente una función exponencial, de E a la menos A al cuadrado sobre 4 veces, ¿sí? 4 veces la desviación típica al cuadrado, ¿sí? Entonces, diferimos ligeramente respecto, si es que analizamos de esta forma, ¿no? Respecto a la modulación ASK, porque en la otra me parece que era 1/2 de E a la menos A al cuadrado sobre 8 veces la potencia, ¿sí o no? ¿Sí? Eso era lo que teníamos. Pero, como ya les había mencionado, siempre es preferible hacer un análisis en función del EBNO directamente, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Es decir, vamos a multiplicar aquí por T sub B y sobre T sub B, ¿sí? En este caso, la energía de bit promedio, ¿sí? Es igual a A al cuadrado por T sub B sobre 2, porque yo voy a tener la misma energía promedio para un 1 binario que para un 0 binario, ¿sí? Porque igual voy a tener oscilaciones a diferentes frecuencias, pero igual tengo oscilaciones, y la energía es la misma, ¿sí? Entonces aquí voy a tener que la energía de bit promedio es igual a A al cuadrado por T sub B sobre 2, ¿sí?
Entonces, si esto lo reemplazamos acá, vamos a tener que la potencia, perdón, que la probabilidad de error de bit va a ser igual a 1/2 de E a la menos la energía de bit, ¿no es cierto?, sobre 2 veces, bueno, aquí ya pongámosle también ya la expresión de la potencia de ruido, pongámosle acá, la potencia de ruido ya sabemos que es igual a n sub 0, perdón. Ya, la potencia de ruido es igual a n sub 0 por b sub p. Ojo, cuidado aquí nos confundamos. Cuidado aquí pensemos que este b sub p es el ancho de banda de toda la señal FSK. Cuidado, ese no es el ancho de banda B sub P. El ancho de banda B sub P es el ancho de banda supuesto solamente para una señal ASK, ¿sí? ASK en torno a la frecuencia de marca y también en torno a la frecuencia de espacio. Es como si fuera una ASK. Entonces, es el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿sí? Ojo con eso. Cuidado se confundan porque el ancho de banda B sub P de la, bueno, más bien dicho, el ancho de banda de la señal FSK sería el ancho de banda, si nosotros recordamos la expresión de ese ancho de banda, ¿no es cierto? Sería todo esto, ¿sí? Este sería el ancho de banda de la señal FSK, desde, por ejemplo, desde aquí hasta acá. Todo eso sería el ancho de banda, pero ojo que aquí estamos haciendo una diferenciación entre la frecuencia de marca, que solo es esto de aquí, como si fuera una ASK solita, y la frecuencia de espacio, que solamente está de acá solita, ¿sí? Entonces, ojo, tendrán en cuenta esa consideración, ¿sí? Cuidado ahí, se vayan a confundir en esta situación, ¿no? Entonces, es el ancho de banda supuesta a una señal ASK que está en torno tanto en la frecuencia de marca como en la frecuencia de espacio. Entonces, es el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿no? Que el ancho de banda puede estar entre R y 2R si es que se utiliza un filtro de coseno elevado para eliminar la interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, eso tendrán en cuenta, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 2 veces N sub 0 por B sub P, ¿sí? Y por T sub B, ¿sí? Esa sería la expresión, ¿sí? Si nosotros comparamos esta con la ASK, tenemos exactamente el mismo rendimiento, ¿sí? Exactamente el mismo rendimiento que en la ASK. Es decir, podríamos decir, la ASK y la FSK tienen el mismo comportamiento, ¿sí? El mismo rendimiento para un mismo EVNO o para una misma probabilidad de error de bit, ¿sí? Entonces, igual, nosotros podríamos reducir esto un poco más y decir que la probabilidad de error de bit se puede reducir a 1/2 de E a la menos 1/2 del EVNO, ¿sí? Únicamente cuando, bueno, ya sabemos que T sub B es igual a 1 sobre R, pero esto de aquí se va a dar siempre y cuando el ancho de banda de sub P sea igual a la velocidad de transferencia de bits, ¿sí? Eso se da igualmente cuando el factor de Roloff es igual a 0, ¿sí? Cuando el factor de Roloff es igual a 0. Ahí se va a tener esta expresión, ¿sí? Si nosotros llegamos a comparar, ¿no es cierto?, de forma gráfica, que es, por ejemplo, lo que tenemos un poquito más adelante en el texto, y sí les recomiendo que lo revisen. Si ustedes llegan a comparar los rendimientos entre la ASK o la FSK, bueno, son las mismas, ¿no? Cuando se utiliza un detector no coherente, o también son las mismas entre sí cuando se utiliza un detector coherente, pero si se analiza entre detectores, por ejemplo, una ASK, si se utiliza un detector coherente o un detector no coherente, básicamente ahí podemos justamente observar lo que les había mencionado, que para probabilidades bajas, ¿sí?, básicamente la diferencia entre una y otra, ¿sí?, respecto a los requerimientos del EVNO, es de 1 y un poquito más de dBs, ¿no? Entonces, eso es relativamente muy poco, ¿no? Entonces, es por eso que se puede asumir prácticamente que casi que tienen el mismo rendimiento, ¿sí? Para una detección coherente que para una detección no coherente. Entonces, bajo esas circunstancias es que se decide utilizar fundamentalmente una detección no coherente cuando sobre todo el canal es relativamente bueno, ¿sí? Si es que hay un canal relativamente bueno, no hay tanta inserción de ruido y se tiene un EVNO adecuado, entonces bajo esas situaciones se puede trabajar tranquilamente con un detector de envolvente, ¿sí? Listo, chicos, no sé si de pronto hasta aquí o antes de finalizar hay alguna duda, alguna pregunta tal vez respecto a lo que hemos analizado hasta el día o hasta este momento.
Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente finalizaríamos la clase del día de hoy. Quedaránse, por favor, atentos del aula virtual. Les he de enviar un pequeño taller para que lo puedan ir resolviendo. ¿Sí? Listo, chicos. Con eso finalizamos entonces la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias.